Recuerden que al término de la Segunda Guerra Mundial se crean instituciones, organizaciones, organismos como la ONU, por ejemplo, entre otras. Y por otro lado, también se dan, incluso al término de la Primera Guerra Mundial, se dan por ejemplo, el desempleo. Vimos que las huelgas, esto se da más específicamente al término de la Primera Guerra Mundial. El desempleo, las huelgas, el descontento, la hambruna, el pánico, la crítica, por ejemplo, de los viejos gobiernos. El pueblo empieza a cuestionar. Se da en algunos casos la milicia, por ejemplo en el caso de Italia. En el caso de España, se da el suicidio. Por ejemplo, pánico y suicidio se mostró en la crisis del 29. Se da crisis, no nada más a nivel económico, político, sino también moral y social. También muerte. Eso es lo que queda al término de la Primera Guerra Mundial. Vimos cómo afectó en el periodo entre guerras por ejemplo, la crisis del 29, a lo que hoy conocemos como una potencia mundial, que es Estados Unidos. Vimos cómo afectó en Francia la Revolución Francesa, el siglo de las luces, que va relacionado con esto, y con la Revolución Industrial. Vimos cómo estos cambios repercutieron en Rusia, en una revolución rusa, cómo repercutían en Alemania en la Primera, Segunda Guerra Mundial, también en una guerra con Francia. Pero ¿qué pasaba con los países tercermundistas o del tercer mundo? Ya lo vimos con las potencias imperialistas, con las potencias mundiales. Pero ¿qué pasaba en el tercer mundo? También hubo desempleo, también hubo huelgas, también hubo hambruna, también hubo descontento, también hubo la milicia, también hubo
un pueblo cuestionándose. También hubo la crítica a viejos gobiernos que pertenecían justamente al extranjero, a las potencias imperialistas. También hubo crisis económica, política, moral, social, también hubo muerte, también hubo pánico. Todo esto también se estaba presentando en el tercer mundo, en las colonias. También influyó la Revolución Industrial, también influyeron las Primera y Segunda Guerra Mundial, también influyeron las revoluciones como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, las guerras, etc. Y se da este fenómeno. La descolonización. En Asia, en África y en América Latina. Si en la Revolución Francesa se hablaba de fraternidad, de igualdad, de libertad, estos países, y en el siglo de las luces se habla del uso de la razón. Estos países empiezan a hablar de derechos humanos relacionándolo con la ONU. Empiezan a hablar de independencia. Y la independencia se empieza a dar en países como Argelia, como Marruecos, como Libia, como Túnez, como la India, como Siria, como Pakistán, como Líbano, como Irak, como Irán, como Israel. Pero da la casualidad que se deshacen de un gobierno extranjero, de los imperialistas, pero necesitan los recursos para hacerlo. ¿A quién le piden apoyo? Para independizarse. Vimos en el caso de Corea y Vietnam que piden apoyo de las potencias mundiales. Que tienen justamente el poderío militar y económico. En el caso de América Latina,
se da un fenómeno de dictaduras en países como Argentina, como Uruguay, como Guatemala, como Paraguay, como Ecuador, como Honduras, como Haití, como Chile, Panamá, Venezuela, Bolivia, Colombia, Brasil, como República Dominicana, como Nicaragua, como Perú y como El Salvador. Pero sigue pidiendo apoyo de las potencias mundiales. ¿No es así? Estos países son los de vías de desarrollo. No sé si existe alguna duda o comentario con respecto a este proceso de descolonización del tercer mundo. También se cuestionan, también se transforman, también critican al viejo gobierno, se empiezan a independizar mediante movimientos sociales, mediante golpes de Estado, independencias, etcétera, de las potencias imperialistas, pero buscan apoyo de otros países que son potencias mundiales, que tienen el poderío económico y militar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Todo claro? Y la pregunta para cerrar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas? Que cada continente efectivamente tiene sus transformaciones, sus propios procesos. El cómo se va dando el proceso de descolonización. La diferencia entre el capitalismo de Estados Unidos y el socialismo, comunismo de la Unión Soviética.
la diferencia entre potencias imperialistas y potencias mundiales. ¿Qué otra cosa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas? ¿Cuáles son los cambios entre el comunismo de la Unión Soviética y el capitalismo de Estados Unidos? ¿Crees que sigan existiendo conflictos por estas transformaciones que se están viendo en las dictaduras que se presentaron desde el término de la Segunda Guerra Mundial? Desde este proceso de descolonización. ¿Cómo repercute esto en México? ¿Logras identificarlo? Se puede comprender cuando veo unas noticias y dicen que existe conflicto entre Pakistán y Siria, Israel, entre los judíos, musulmanes y judíos, entre los judíos, musulmanes y cristianos de Israel, entre Israel y Pakistán, entre palestinos e israelitas, los conflictos que se están presentando ahorita en Bolivia, en Venezuela, en Perú, el cambio que se está presentando político en México, de que un partido político duró tanto tiempo, después cambió al PAN y hoy está otro partido político diferente al PAN. ¿Puedes identificar cómo se han dado esos cambios desde estos acontecimientos históricos que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas? ¿De qué forma lo puedes relacionar? Que hoy tienes derechos humanos, derecho a estudiar, derecho a votar para quienes son mayores de edad, derecho a la educación. De aquí proviene. ¿Qué otra cosa puedes identificar?
Recuerda que si no tienes ahorita dudas ni comentarios, también a la hora de realizar tus actividades, me lo puedes hacer saber en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo. No más dudas, no más comentarios.